Amigos de Leyendas del Deporte, mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, hoy comenzamos la semana de leyendas, la semana con el fútbol que tanto nos apasiona. Y hoy tenemos a un histórico del fútbol mexicano, ni más ni menos que mi querido amigo Luis Flores, que ya está aquí con nosotros, donde hablaremos de su gran trayectoria futbolística y bueno, que hablemos del Mundial que participó, de su experiencia en Europa, cómo ve a la selección actualmente. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente, Hugo, un placer, como siempre, y bueno, esperemos que sea una buena entrevista y que la gente lo disfrute sobre todo y saber un poquito más del fondo de mi carrera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, a la orden. Muchísimas gracias. Mi querido amigo, dicen que recordar es volver a vivir. Cuéntame esa gran aventura donde te iniciaste en el mundo del fútbol. Todos comenzamos en el barrio, eso que ni qué. Exactamente. Todos dejamos ahora sí que la uña enterrada en el pavimento porque pues la patada era fuerte y tenías que meter el gol con las porterías de piedritas. Sí, bueno, arranqué mi carrera futbolística siempre con la ilusión de parecerme, en este caso, a mi referente en el fútbol, que era mi hermano Nacho, ¿no? Nacho, claro. En este caso, Nacho es mayor que yo, 8 años, y entonces, pues, mi ilusión o mi ejemplo a seguir fue él siempre, ¿no? Lo admiré desde un principio que él empezó a jugar en el Cruz Azul, y más que era el Cruz Azul de antaño, ¿no? El Cruz Azul de época que consiguió 5 títulos en 6 años, el campeonísimo del Cruz Azul, que la verdad que tenían un auge muy fuerte en esa época. Y pues yo lo miraba con 10 añitos, mi hermano debutó de 18, y yo lo miraba con 10 años, 11 años, pues ya me hacía mucha ilusión el parecerme a él o de alguna manera llegar a jugar fútbol, ¿no? Jugaba fútbol, pero a nivel llanero, ¿no? En pocas palabras, eras Cruz Azulino. Sí, claro, toda la familia, imagínate. Nacho es el tercero de 7 hermanos. El mayor es Miguel, después Lorenzo, que también jugó profesionalmente en León, San Luis, Tampico, Ciudad Madero. Después viene Nacho, que en paz descanse. Después es César, que estuvo en Tigres, Monterrey. Perdón, Tigres, Nesa, Necaxa. Y después vienen 2 hermanas, es Rosalba y Silvia, y yo soy el más chico de la familia. En este caso, ahora sí que el Benjamín, ¿no? Tú eres De el la bebé familia. eres el bebé de la casa. Imagínate, el consentido, dicen, que lo dudo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí empecé mi carrera, la ilusión de mi carrera, viendo a un Cruz Azul impresionante, ¿no? El Cruz Azul de Miguel Marín, Nacho Quintano, Calimán Guzmán, Sánchez Galindo, Alejandres, Victorino, Bustos, Horacio López y Eladio Vera, imagínate. Mi querido Luis, realmente hablar de esos nombres es hablar de grandísimos jugadores, cosa que ya no pasa en el fútbol actual. Ahorita, en algún momento, hace unas semanas, el Clásico Nacional, alguien por allá comentó algo de identidad. Y mi cabeza dio tantas cosas que dije, ¿cómo se atreve este muchacho a decir cosas de identidad cuando ya el fútbol ya no tiene ni identidad? No hay identidad. No hay identidad. Ahora es mucho más comercial todo. Ahora hay mucho más intereses que en esa época. Antes muchas veces había gente que por amor a la camiseta, en serio, ejemplos como por ejemplo mi hermano Nacho nuevamente. Imagínate debutar con una playera y retirarte con la misma playera 18 años después. Órale, poca gente, ¿no? Y también había otras gentes, me acuerdo en el América también, había jugadores en Toluca, en el Atlas, jugadores que pasaban 5, 6, 7 años y se volvían emblemáticos del, ¿cómo se llama?, del equipo, del mismo León. O sea, en esa época se duraba mucho más tiempo en los clubes. En la actualidad, no. Cuando el fútbol era pasión, era deportivo. Ahorita parece como si fuera una casa de apuestas. Y esa es la pasión porque quieren ver ganar a como sea. Y aparte, el gusto por el fútbol, sobre todo. Yo me recuerdo que había una euforia muy fuerte, muy grande a nivel amateur, a nivel llanero, que ahora ha cambiado mucho porque
yo veo que ahora, en la actualidad, es muy, muy difícil el pensar en que un jugador del llano pase al profesionalismo. No, no, no. Eso ahora en la actualidad es impensable. Y en nuestra época era así. Del llano, del torneo de los Barros en la Ciudad de México, pues, jalaban muchos jugadores a los diferentes clubes. Y a los 6 meses o al año, a los 2 años, ya estaban jugando en primera división. Es correcto, es Ha correcto. cambiado tanto el fútbol que la verdad que te soy sincero. Da flojera verlo. Voy a sincerarme, ahora me da flojera. Sí, por Y más supuesto. con esta pandemia que hay, no hay ese entusiasmo de la gente, no estás viendo un partido, estás viendo un entrenamiento con el uniforme oficial del club, por un lado. Y por el otro lado, déjame te digo que estoy verdaderamente decepcionado del VAR. El VAR, ¿cuál pasión? Ya no hay ninguna pasión de nada. El VAR vino a ser más justo en ciertas cosas, sí, pero también mucho más injusto, porque al final depende de una, ¿cómo se llama? De una autoridad que en nuestra época era el de la máxima autoridad, era el árbitro. Ahora no. Le quitó la pimienta, le quitó ese sabor al Exactamente. fútbol. Y ahora resulta que quienes tienen la palabra y quienes deciden si es gol o no es gol, o se revisa o no se revisa, son los de arriba. Los de arriba, correcto. Y que los de arriba no sabes ni quiénes son, no sabes si jugaron fútbol. La interpretación de las jugadas, la verdad que es lamentable, lamentable. Y estoy verdaderamente decepcionado. Yo ya cerré mi carpeta en el fútbol a partir de 3, 4 años a la fecha. Ya casi no veo fútbol. De vez en cuando voy a ver un partido, pero más por el compromiso de ir con otras gentes que porque me guste ver el fútbol. No veo fútbol. Entre la pandemia y el tema del VAR, que me tiene verdaderamente decepcionado. Lo último que leí, fíjate, imagínate, lo último que leí hace algunos años, que Michel Platini, imagínate, Michel Platini hace algunos años, dijo que el VAR era una mierda. Y tiene toda la razón, y lo dijo hace muchos años. La verdad que están acabando con la pasión del fútbol, la controversia, la situación del doble sentido, la picardía, la pimienta de que si fue o no fue, que si tiene razón o no tiene razón, ese debate que se generaba después de los partidos, independientemente de quién ganara. Claro. Ahora con lo del VAR, terminamos los partidos viendo, no, pues, el VAR es un pendejo porque no, ni idea tiene. Por ejemplo, estaba viendo el partido de Pumas, San Luis, ¿puede ser? Sí, Pumas San Luis. Ándale, o San Luis Pumas, más bien. Es una verdadera vergüenza. Es una verdadera vergüenza el primer gol que le anulan a San Luis. ¿Y cómo es posible que le anulen a la gente el gol cuando es legítimo totalmente? Y lo dice el comentarista, y lo dice el árbitro comentarista, y lo dice todo el mundo. Sin embargo, los de arriba, no el árbitro, ¿eh? Antes tú sabes que la máxima autoridad era el árbitro. Era el árbitro, claro. Ahora no, dice, no, que no fue. Y está el otro güey escuchando que no fue. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad en este fútbol actualmente? Los del VAR. ¿Quiénes son los del VAR? Ni idea. Lamentable, pero bueno. Hablamos de cosas agradables, mi querido Hugo. Precisamente eso te iba a comentar. Hablando de los Pumas. ¿Por qué traicionaste tus colores celestes, mi querido Lucho? No. ¿Cuál traición? Al contrario, los sigo llevando en mi pecho, esos colores de los Pumas. No, pero la gente te identifica como universitario. De hecho, me voy a sincerar contigo. Eras mi ídolo. Sigue siendo mi ídolo, por supuesto. Gracias, Hugo. Cuando te vi jugando, obviamente, volvemos otra vez al tema de identidad. Cuando el equipo de universidad o cualquier equipo, Cruz Azul, Chivas, América, que son los grandes de allá de la Ciudad de México, sabías de antemano quiénes estaban, Luis Flores,
estaba Negrete, que es tu compadre, Olaf Claro. Heredia, Servín, García Aspe, sabías, ahorita no se sabe ni quién juega con esos equipos, Exactamente. ni mucho Ni menos. los nombres se sabe uno No, ya de exacto, repente. ¿por qué? Porque pues ya, es más, ¿qué pasa con el equipo América? Vino a debutar un extranjero a la Liga Mexicana de Fútbol en primera división, hazme el favor, y los Exactamente. comentaristas enamorados de todos los futbolistas actualmente. Claro. Hay falta de identidad, falta, como que están carentes de ídolos en el ámbito deportivo mexicano. Exactamente. Están Exactamente. creciendo a todos los futbolistas, boxeadores, luchadores, los que sea, los están creciendo en tan poquito tiempo. Resulta que Claro. llega un tal Marco Antonio Figueroa y dice, a mí me mataban cuando yo llegué a la América, y con los mismos partidos que tiene un jugador, yo conseguí más goles y a mí me estaban acribillando en América. Exactamente, sí. Actualmente lo tienen como un dios. Tú sabes perfectamente bien que Claro. antes hablar con la prensa tenías que, inclusive hasta Hugo Sánchez lo hacía, grabar la entrevista porque te la manipulaban a la hora de la hora. Es verdad, es verdad. Ahora ya los tienen como dioses a todo mundo. Entonces, pero bueno, eso, vamos a hablar de cosas bonitas. Vamos a hablar de cosas porque, agradables. porque ya me estoy molestando y no se vale. Mi querido Lucho. Es que vas a la América, Hugo. No, tampoco. Fíjate, toda mi familia es universitaria, pero mis colores yo los llevo muy, muy tatuados en el pecho y efectivamente soy aguilucho de corazón, pero... ¿Ya ves? Luego se les nota cuando les duele el color, el color amarillo. Pero cuéntame, mi querido bueno, amigo. esa es la polémica bonita del fútbol. Correcto. Hablamos de la gente y del compañero y de todo. Eso es lo bonito del fútbol. Es lo bonito, correcto. Por eso quería preguntarte, ¿por qué primero universidad? ¿Por qué te fuiste al equipo contrario de la máquina? Porque las condiciones así se dieron. Mira, yo estuve 7 años en Pumas, de los cuales fui prestado al Sporting de Gijón un año. Después del Mundial 86, Ahí fue te a vemos Europa la foto. un año. Exactamente, aquí está la foto, mira. Sí, con algunos añitos de menos, con bigote. Ay, con el muchacho, con el famoso. Y fui prestado y resulta que, bueno, hubo ahí una mala negociación porque resulta que en esa época nos correspondía por ley el 10% de tu pase. Y año con año, dependiendo los años que tú estuvieras cada año en el club, iba subiendo 5%. Entonces, estando tantos años, hasta llegar a un máximo de un 30%. Entonces, yo estuve 7 años en Pumas. Entonces, me correspondía el 30% de mi pase. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando el Sporting de Gijón me dice, sí, ok, yo te voy a comprar tu pase y te voy a pagar lo que, ¿cómo se llama? El tope salarial que tiene mi mejor jugador que es seleccionado nacional, que es el Loyolaya. ¿No? Entonces, digo, está bien, era buen dinero, pero el problema estuvo en que cuando iba a pagar esos $500,000, que era la estipulación de mi carta, el Sporting de Gijón a universidad, me dice universidad, no, esos $500,000 son para el club. Espérame, pero yo tengo el 30% por ley. No, bueno, pues si quieres, ve y arréglate, y si no, pues te regresas, así tal cual, ¿eh? Te regresas y no pasa nada. Entonces, me regresé un año más, ¿sí? Me regresé un año más a jugar a Pumas. ¿Por qué? Porque no quisieron darme el 30% de esos $500,000. Y tenías, ¿sí?, una muy buena efectividad de goles con el Sporting. Claro. Hice 12 goles el primer año, imagínate. Claro, por supuesto. Y por supuesto que me quería comprar y me querían comprar otros, pero acá el problema fue que aquí no quisieron darme mi dinero. Entonces, yo no tenía representante. En esa época no existían muchos los representantes. Y bueno, pues el futbolista estaba muy abandonado. Y el directivo, te soy sincero, el directivo es demasiado voraz, demasiado atrevido como para hacerte eso y 1000 cosas más, que esa era nuestra época. Bueno, eso todavía existe, mi querido Lucho. No tanto porque tú hoy terminas tu contrato y te vas a cualquier parte del mundo y te contratas sin ningún problema.
Sí, Con pero los si únicos quieres, que no te pero si puedes quieres, pero si contratar quieres es venir con a los de jugar, aquí de México. pero si quieres venir a jugar a México, existe el pacto de caballeros. Ya no aplica, regresando ¿De de Europa? Europa, ya no aplica, ya no aplica. Entonces ya eres jugador libre. O sea, ha cambiado muchísimo. Para beneficio de los actuales jugadores, ha cambiado muchísimo. Tú terminas tu contrato y te puedes contratar con quien quieras en cualquier parte del mundo. Y en esa época no. En esa época era, bueno, estábamos muy amenazados. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estuvimos en selección, hicimos algunos movimientos a nivel grupo para quitar el draft y a nivel selección y nunca se pudo. Siempre hubo gente que jalaba y gente que no, esquiroles y todo esto. Bueno, lo sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Se intentaron hacer cosas en favor del futbolista, pero nunca ha habido alguna unión así muy fuerte del jugador. El jugador siempre va a la suya y bueno, es entendible también de alguna manera. Pero son de las cosas desagradables del fútbol, fíjate. Pero Dice que tuve la bendición de ir a el peor jugar a enemigo de un Europa. mexicano es el mexicano. Exactamente. Tuve la bendición de ir a jugar a Europa en dos momentos diferentes. Sporting de Gijón, regreso un año más a Pumas, jugué por una cantidad menor y después yo fui y vendí mi carta allá. Así es, ahí recuperé un poco lo que yo invertí aquí. Que te vas Entonces, al Club eso, Valencia. exactamente, me fui a Valencia. Y mira, lo bonito de todo esto es el haber ido, darme cuenta hace 30 años, pues que realmente el jugador mexicano tiene mucho potencial para ir a Europa, pero sin problema. Acá el único problema que hay en este caso para ir a Europa son los valores que le ponen los presidentes de clubes. ¿Sí? Y por un lado. Y por el otro lado, en cuanto terminas tú un contrato, tú te puedes ir a cualquier parte del mundo en la actualidad. En la Y actualidad. eso es muy bueno porque va a dar oportunidad a los jugadores a los que les interese jugar en Europa, pues ahora sí que ir y desarrollarse como el último que se fue o que vendieron fue el Chucky Lozano y mira, ahí están los resultados. Pero la gran mayoría de los jugadores que hemos salido al extranjero, en este caso a Europa, nos ha ido bien, de medio para bien, yo diría. Quitando a Hugo Sánchez, que todo el mundo nos compara con Hugo Sánchez, que es lo que hizo Hugo, no lo ha hecho ni los argentinos, ni los, ¿cómo se llama?, uruguayos. Entonces, exactamente, la referencia no es Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez ha hecho una gran carrera en Europa, pero te vuelvo a repetir, entonces, si la comparación es con Hugo Sánchez, estamos equivocados todos. Sí, por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que cada uno ha hecho su labor, el Chícharo, Vela, Rafa Márquez, en fin, generación tras generación, el futbolista mexicano ha hecho bien las cosas por allá y cada vez está mejor valorado el futbolista mexicano. La Liga Mexicana cada vez la siguen más y, bueno, pues eso en base a una buena calidad futbolística y una buena calidad de jugadores. Mi querido Lucho, en la Ciudad de México estuviste con Cruz Azul y Pumas y te faltó las poderosísimas Águilas del América. En Guadalajara estuviste con las Chivas y con el Atlas y te faltaron los Leones Negros de la UDG. No menciono Tecos porque Tecos entre subía y bajaba, pero realmente estuviste en esos dos lugares con grandes equipos. ¿Por qué no llegaste a la América, mi querido Lucho? Mira, te voy a dar una anécdota muy padre que yo creo que te va a caer bien. Yo estuve en América yo estuve en Fuerzas Básicas de la América a los 15 años. A mí me invita el profesor Galvez, que es un buscador de jugadores de talentos a nivel Ciudad de México, me invita porque fui campeón de goleo de un torneo de la amistad. El torneo de la amistad era un torneo que se hacía a nivel ligas. Cada liga, cada equipo representaba a su liga, entonces era un torneo de interligas de 15 años. Y ese torneo lo ganamos y yo quedé campeón de goleo de ese torneo y me invita el profe Galvez a ir a la América. Para tu desgracia y mi beneficio, estuve 2 semanas y después me invita Chuy Rodríguez a la selección amateur. Y ahí es donde paso 2 años y medio. Tuve una buena formación, tuvimos viajes al extranjero, giras aquí a nivel capital,
a nivel país, y esa es mi formación como futbolista. Entonces yo llego a Pumas, ¿por qué? Porque hacíamos partidos amistosos del sector amateur, o sea, de la selección amateur con Pumas, con Toluca, con el América no, porque son muy fifís, dijera nuestro presidente. Entonces, pues esa es mi historia. Tengo algo de americanista. Bueno, Estuve 15 días nada más. nada Y más. mira, qué coincidencia, traigo el amarillo. Mira, Espero que no te incomode. no, para Pero nada. ese es mi inicio. Al Entonces ya contrario. después me voy a Pumas. A ver, Incluso déjame te comento algo. Mi hermano Nacho me invita a Cruz Azul en un periodo donde no me fueron bien las cosas en la selección amateur. A los 17 años me invita a Cruz Azul. Y también me pasó una cosa curiosa. Estuve 2 semanas y ya me mandaron a hacer un contrato ya formal con Cruz Azul. No con Cruz Azul, era una segunda división del Cruz Azul. Y a la hora de firmar contrato resulta que viene la gente de Pumas y me dice, no, espérame, tú eres jugador de Pumas. Y esa es mi historia en mis inicios en el fútbol. Y es como termino en la universidad. ya lo ves, Antes se pirateaban mucho los jugadores, sí, entre los de la capital. Y en la actualidad ya no, eso ya era mucho más regular. ya lo ves. O sea que pasé por Cruz Azul, por el América y terminé Y en los terminas gloriosos Pumas. en los gloriosos Pumas, ya ves, pero si te hubieses quedado con América, no hubieses tenido ese problema con el Sporting Gijón, porque Ah, directivos muy buenos en el Club América, ya lo ves. Pero bueno, sí, sí. Don Pachito Hernández, que en paz descanse. ya lo ves, tú sí sabes de fútbol, ¿te das cuenta? Entonces, Exactamente. quieres decir que, pues bueno, ni hablar, así pasan las cosas, pero como Cruz Azulino que eres de sangre azul, parece ser que este año como que el Cruz Azul se está levantando la mano muy fuertemente, mi querido Lucho. Sí, sí, ojalá, porque me tocó estar en esa institución 2 años y me tocó conocerla más a profundidad con los 18 años que estuvo mi hermano. Es una institución que quiero mucho, que siempre estuvimos nosotros como familia muy involucrados y relacionados con lo que es Cruz Azul. Entonces, ya la verdad que les deseo lo mejor y espero que pronto sean campeones para que se quiten esa losa de encima, esa psicosis de que hacen buenos torneos y a la hora de ser campeón o a la hora de ganar la final, se les viene todo abajo. Yo espero que pronto, como institución me parece una buena institución y bueno, ojalá que pronto sean campeones y ya se quiten esa jetatura de que la Cruz Azulearon, ¿no? Porque tienen buenos jugadores y vienen buenos entrenadores, la verdad. Lucho, el otro grande del fútbol mexicano, te digo que te faltó estar ahora sí que oficialmente con el América para que hayas completado el pócar de ases en las Chivas Rayadas de Guadalajara. Las Chivas Rayadas, donde también perteneciste, no levanta, hace años que no levanta, pero por el bien de nuestro fútbol necesitamos otra vez a esos Chivas de los 80, de los 90, que eran aguerridos, se jugaba un buen fútbol. No levantan, los chavos no levantan, no dan más una, y todavía sí, se ponen de pechito con estas redes sociales y ellos mismos se sí, caray, no. ¿Cómo? En la actualidad ese es el mayor problema que hay en el fútbol, Sí. de que los jóvenes actuales o las generaciones actuales no se han dado cuenta que son personas públicas y que todo lo que hagan o digan será usado en su favor o en su contra. Y la verdad que, bueno, a mí no me espanta nada de eso porque fuimos parte de un medio, ¿no? Pero sí, en la actualidad tú te equivocas y la gente no te perdona, ¿eh? No te perdona ese tipo de cosas pues porque representas a uno de los clubes más importantes del país, el más importante a nivel mexicano, ¿no? Que le pone también una cierta dosis de interés, en este caso a este torneo, el que haya un club que sea solo de mexicanos, eso te habla muy bien de la liga, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí yo lo vería actualmente como una desventaja para Chivas. ¿En qué sentido? De que, bueno, aunque tengas dinero, no puedes contratar gente de fuera, ¿no? Perderías la esencia de lo que es Chivas, ¿no? Claro. Entonces, como mexicano, yo siento que sí hay mucha desventaja en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues depende solo
de la formación de tus jugadores, ¿sí? Y si quieres comparar a alguien que pueda sobresalir o que te pueda interesar, te lo venden carísimo. Ya ves que nuestros presidentes son muy iluminados para dejarse pedir, que les encanta la lana. Estoy hablando de los presidentes, no de los dueños, de los presidentes, que son los primeros promotores del fútbol mexicano. Y volviendo al tema de la identidad, ni Chivas tiene un presidente deportivo que haya estado desde las entrañas, ni el propio América tiene el propio directivo que desde sus propias entrañas conozca. Al contrario, todos los ídolos, todas las leyendas de cada equipo están completamente fuera de sus equipos. Exactamente. Pero bueno, ya por último, mi querido Lucho, porque sabemos que eres un tipo que tiene muchas cosas que hacer. El fútbol mexicano parece ser que viene de peor a peor todavía. No hay descensos, no hay ascensos, y hay creo que una multa de 75 melones de varos allá para pagar si pierdes, si vas al último lugar. No sé cómo ya está ese asunto, pero en fin, hay 9 extranjeros, la mayoría, todos los equipos tienen más de 10 extranjeros en sus equipos. Esto ya se volvió un Gomorra y Somorra, y ya esto ya no parece lo que antes vivíamos. Arrancamos la entrevista con la pasión y el amor al fútbol. Vamos a terminar la entrevista con la triste realidad de que ahora todo es negocio y todos son movimientos para generar dinero. Es un negocio que le conviene a las empresas porque es la forma de deducir impuestos y que por así que al mejor postor es como se mueve el fútbol. Pero de esencia de lo que hablamos de los 70s, 80s, no queda absolutamente nada. Yo creo que en ese orden vamos en picada para la gente que nos gusta el fútbol. Mira, te soy sincero, no estoy enterado cómo están las ligas, primera división, segunda división, tercera. Tengo 3, 4 años que yo me dediqué totalmente al fútbol, yo me dedico a la construcción actualmente y estoy totalmente ajeno. No sé, veo un partido de Pumas y es muy raro que yo conozca a alguien, ¿me explicó? Algún jugador de selección nacional, estoy totalmente perdido. La verdad que quedé muy, muy desilusionado y decepcionado con esto del VAR. Créeme, esto del VAR me ha matado mucho. Cada vez que veo un partido, y fíjate, me tocó ver el de Pumas, San Luis Pumas, y dije, qué vergüenza. Cuando agarras valor para ver un partido de fútbol, cuando agarro valor, luego me lo quitan, entonces digo, no, ahí nos vemos, ya no veo fútbol. Pero pues aquí estamos, mi querido Hugo, siguiendo nuestra vida. Voy a cumplir ya 60 años, aunque no parezca. Aunque parezca de más, pero bueno. De menos, no parece de menos, realmente. Y bendito Dios, pues ahí vamos. Bendito Dios ya en la siguiente etapa. Y bueno, es un placer. Espero que les haya gustado la entrevista y ahí estamos para la próxima. No, hombre, gracias mi querido Lucho. Este solo es el primer tiempo. Seguramente vamos a iniciar el segundo tiempo en otra ocasión y seguramente tenemos un poquito más de tiempo para desahogarnos mutuamente de este glorioso fútbol mexicano. Gracias, mi querido Lucho, y gracias Te mando un abrazo. Todos ustedes por estar acá con nosotros en Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Cuídense mucho.